Presbiterianismo moderno, bajo los pies del hombre, por Bojidar Marinov, extraído de Radio Reconstruccionista. Soy Bojidar Marinov, y durante los próximos 30 minutos hablaremos del presbiterianismo moderno, de cómo la sal pierde su sabor y es pisoteada bajo los pies de los hombres. Si usted es presbiteriano, al final del episodio de hoy o me odiará porque es leal al sistema institucional actual y no ve ningún problema en él, o se sentirá profundamente perturbado por la imagen de la realidad que presento aquí. Si usted no es presbiteriano, puede ser bautista o pentecostal o carismático o episcopal o simplemente un buen evangélico en general, puede que quiera pulsar el botón de apagado ahora, porque se trata de los presbíteros. Pero también puede que quiera quedarte y escuchar a escondidas, porque lo que oirá puede aplicarse con toda fuerza a su propio grupo y denominación. Puede decirle por qué ha sido pisoteado bajo los pies de los hombres, al igual que los presbiterianos. O puede decirle cómo puede llegar a ser culturalmente victorioso como lo fueron los presbiterianos en el pasado. Empecemos con lo obvio, que no es tan obvio para mucha gente hoy en día. Esta nación comenzó como una nación presbiteriana. No estoy tratando de denigrar a ninguna otra denominación aquí. No estoy tratando de negar la contribución y el trabajo duro y el sacrificio y compromiso de los bautistas, metodistas, cuáqueros, congregacionalistas, hugonotes, holandeses, reformados, episcopales. Bueno, los episcopales estaban apoyando al rey en la guerra de la revolución, así que no estoy seguro de eso. Incluso el pequeño número de católicos romanos en las colonias había adoptado la mentalidad de libertad de la población generalmente anticatólica y le dio al ejército continental y a la marina al menos una docena de distinguidos comandantes. Sí, sé que los puritanos y los peregrinos llegaron aquí 2 generaciones antes que los presbiterianos. Durante la Revolución Puritana en Inglaterra, las colonias americanas apenas tenían presbiterianos. Sí, sé que el primer presbiterio en América no fue fundado hasta 1706, más de 80 años después del primer asentamiento de los peregrinos, y el primer sínodo fue establecido a finales de 1717. No hay duda en mi mente que comparados con todos los demás, los presbiterianos fueron bastante tardíos. Pero entonces, después de 1717, su influencia en la cultura americana creció exponencialmente. Para el comienzo del primer gran despertar en la década de 1730, las iglesias presbiterianas de Estados Unidos eran la fuerza principal en la colonización y evangelización de las regiones atrasadas del sur y de Pensilvania. Para la segunda mitad del siglo XVIII, no solo el interior del país, sino también las zonas costeras desarrolladas estaban experimentando la influencia del presbiterianismo. En 1746 se estableció la Universidad de Princeton y en 1768 John Knox Witherspoon, un presbiteriano escocés, se convirtió en su presidente. Durante los siguientes 25 años, Witherspoon sería la principal influencia espiritual e intelectual de las colonias en su guerra de independencia. Los oficiales de la inteligencia británica culparon al espíritu rebelde de las colonias, solo a él. Gracias a él y a la nueva generación de ministros presbiterianos que produjo, el rey Jorge llamaría a la revolución la rebelión presbiteriana. Y Horace Walpole anunciaría la noticia de la rebelión en el Parlamento británico con las palabras: la primera América se ha escapado con un pastor presbiteriano. Y de hecho, mientras que muchos de los padres fundadores afirmaban haber obtenido sus ideales republicanos de la Grecia y Roma clásicas, en realidad la mayoría de la población aprendió las prácticas políticas republicanas en sus iglesias, sesiones y presbiterios locales. A lo largo del siglo XIX, la influencia del presbiterianismo en la cultura americana fue completa hasta el punto de que los debates políticos eran simplemente un reflejo de los debates teológicos dentro del presbiterianismo. Para bien o para mal, los presbiterianos fueron la principal influencia en ambos lados de la guerra entre los estados.
Los negocios en la ciudad de Nueva York estaban en gran medida controlados por los presbiterianos, aunque el gobierno de la ciudad estaba en manos irlandesas y católicas romanas. Cuando John D. Rockefeller se mudó a la ciudad de Nueva York en 1884, era un multimillonario bautista fundamental solitario entre los magnates presbiterianos. Tan fuerte era la iglesia presbiteriana allí que el obispo católico romano de Nueva York se quejó de que un gran número de inmigrantes irlandeses católicos romanos terminaban convirtiéndose al presbiterianismo. Los misioneros presbiterianos sacaban a los recién llegados de los muelles y les proporcionaban refugio, empleo y curso de adaptación. En el oeste, aunque las iglesias presbiterianas se quedaron atrás de las otras denominaciones en cuanto a misiones y plantación de iglesias, todavía tenían una presencia importante entre la élite económica y gubernamental de los territorios occidentales. Ya en la década de 1930, las divisiones y las controversias dentro del presbiterianismo estadounidense ocuparon los titulares de los periódicos. Y entonces de repente llegó el declive. Fue tan abrupto que a finales de la década de 1940, el presbiterianismo se encontraba ahora en la periferia de la sociedad estadounidense, donde permanece hoy en día. Tan insignificante es y tan fuera de la corriente principal de nuestras vidas que los medios de comunicación ya ni siquiera se molestaban en registrar escándalos en ella. De hecho, si tomamos prestada la idea dispensacionalista del rapto, si las iglesias presbiterianas de Estados Unidos son raptadas esta noche, casi nadie notará su ausencia al día siguiente. Nos hemos vuelto irrelevantes e insignificantes. No, peor, nos hemos convertido en sal que ha perdido su sabor. Esta pérdida de influencia cultural solo se puede culpar al propio presbiterianismo. Algo lo elevó a la cima de su influencia cultural hace 300 años, algún valor espiritual y de alianza que lo hizo relevante, vibrante, práctico e influyente. Y si el presbiterianismo hoy en día es pisoteado bajo los pies de los hombres, debe ser porque ese valor se ha perdido. Y quiero hablarles hoy sobre las 5 cosas que el presbiterianismo ha perdido en los últimos 300 años. Como dije, al final puede que me odien. Está bien, me odien o no, sin embargo no ignoren mis palabras. Dame un día en el tribunal. Estudien la historia, estudien la Biblia. Puede que descubran que hay algo de verdad en lo que estoy diciendo. Y tal vez hay en mis palabras una pista para la solución de nuestros problemas culturales y para la restauración de la prominencia del Evangelio de Jesucristo en nuestra cultura. Por lo tanto, 5 características, 5 aspectos que se perdieron, o mejor dicho, se abandonaron, lo que destruyó nuestra influencia. Veamos cuáles fueron. La primera característica fundamental, primero porque cuando se perdió afectó el concepto mismo de la soberanía de Dios, fueron las visiones carismáticas de los primeros presbiterianos. Ahora bien, si usted es un presbiteriano de sangre azul, nacido y criado con la Confesión de Westminster, o debería decir, con las interpretaciones modernas de la Confesión de Westminster, se reiría de esta declaración. Siempre se le enseñó que los primeros reformadores fueron cesacionistas de principio a fin, y que los carismáticos no se encontraban en ninguna parte en ese momento, excepto entre algunos herejes, anabaptistas y cuáqueros. Tengo una sorpresa de la historia para usted. El cesacionismo es una doctrina bastante novedosa en la Iglesia, con solo unos 150 años de antigüedad. El cesacionismo teológico apareció en la Iglesia solo con la propagación del racionalismo de la Ilustración, y el cesacionismo desarrollado sistemáticamente llegó con el surgimiento del dispensacionalismo. En los siglos XVI y XVII, la reforma en Escocia e Inglaterra se desarrollaban de una manera constante, y con la reforma las dos naciones experimentaron un nivel muy alto de dones proféticos y experiencias milagrosas. Ya a mediados del siglo XVI, John Knox y George Wishart entregaron profecías a su nación y fueron conocidos entre sus seguidores y oyentes como verdaderos profetas de Dios. Knox fue llamado por sus herederos espirituales el profeta y apóstol de nuestra nación, y los misioneros puritanos entre los indios de las colonias americanas eran conocidos como apóstoles. Robert Bruce tenía un ministerio de sanidad para epilépticos e insanos y sanaba a las personas imponiéndole las manos y orando por ellas. Los últimos
Covenanters no solo reconocieron la validez de los dones espirituales de nuestra época, sino que también incorporaron su punto de vista carismático del Espíritu Santo en sus documentos. En 1998, un papel de discusión de la Iglesia Reformada Puritana de Edmonton fue encargado con la tarea de estudiar los puntos de vista de los Covenanters originales con respecto a los dones reveladores. Llegó a la conclusión de que no solo sus puntos de vista estaban a favor de la continua validez de los dones milagrosos hoy en día, sino también que cualquier negación de esa validez, es decir, creencias cesacionistas, serían una violación de los documentos del Pacto de la Iglesia Escocesa y por lo tanto es una ofensa excomulgable. Esto significa que la mayoría de los presbiterianos de hoy en día, y en especial los llamados pactantes modernos, serían excomulgados de la Iglesia presbiteriana original. Samuel Rutherford afirmó específicamente la validez de los dones proféticos, mencionando a Lutero y a Knox entre los profetas modernos. Su único argumento en contra de los otros grupos reformados era que los profetas debían profetizar solo bajo la ordenación dentro de la iglesia. Y aún antes, Juan Calvino mismo dijo acerca del único versículo de la Biblia que habla del cese de los dones, 1 Corintios 13:8, que se trata del fin del mundo, y es estúpido aplicarlo a un tiempo intermedio. El libro de John Howe, The Scots Worthies, una de las descripciones más detalladas de las vidas personales de muchos reformadores escoceses, escrito a finales del siglo XVIII, describe una serie de ejemplos de dones proféticos y milagrosos entre los reformadores escoceses en el siglo XVI y XVII. Basándonos en esta y otra evidencia histórica de ese periodo, podemos decir con seguridad que no ha habido ninguna región y tiempo en la historia de la cristiandad que haya visto tantas manifestaciones del Espíritu Santo, tanto en hechos milagrosos como en revelación especial, y ciertamente no hay ninguna otra nación que haya visto tanto de su vida individual y social, influenciada y guiada por una revelación profética directa y especial. Si incluso una mujer profetisa pudo entrar en el más alto consejo militar de los generales de Cromwell y entregar una profecía, y el consejo se tomó varios días para examinar conscientemente esa profecía. Sabemos con certeza que no hubo cesacionista en ese tiempo. Lea la historia de Elizabeth Poole y sus visiones de Dios. ¿Pero qué hay de la confesión de Westminster? Es cierto que no defiende específicamente su punto de vista carismático, pero es solo porque no había nada contra lo que defenderse. No había cesacionistas por ahí, pero sí contiene un reconocimiento de su punto de vista. Está en la cláusula que pone a los espíritus privados al mismo nivel que los decretos de concilio, opiniones de escritores antiguos y doctrina de hombres. Todo para ser examinado por la Escritura. Bajo el cesacionismo moderno, los espíritus privados ni siquiera se mencionarían, y mucho menos se examinarían al mismo nivel que los decretos de los concilios. ¿Por qué es esto importante? ¿Fueron los primeros reformados ocultos? ¿Trataron de negar la suficiencia de las Escrituras? No. Sus puntos de vista carismáticos se derivan de su creencia en la soberanía de Dios. Dios era soberano para ellos, no solo de una manera abstracta y remota, como si Él hubiera escrito su palabra y la hubiera dejado a los hombres y a sus poderes para que la aplicaran al uso presente. Juan Calvino dijo en su descripción del don profético que es aplicar la Escritura al uso presente, y advirtió explícitamente: no es solo una interpretación desnuda, sino una revelación especial. Dios era trascendente, tenía una revelación general y canónica para su pueblo el pacto. También era inmanente, es decir, estaba íntimamente presente y participaba directamente en todo lo que sucedía en su iglesia y en la tierra. Un Dios íntimamente presente no solo puede hablar a través de una palabra remota, también debe hablar directamente a aplicar esa palabra a las circunstancias específicas del día. En su libro, Teología Sistemática, Rushdoony habla de la importancia de una alta doctrina del Espíritu Santo y la relación entre el calvinismo y las doctrinas carismáticas. Un énfasis carismático debería ser altamente calvinista, pero normalmente no lo es. De la misma manera, aquellos que son calvinistas y que enfatizan la soberanía de Dios deberían lógicamente ser muy enfáticos en dar un alto énfasis a la doctrina del Espíritu. Esto, sin embargo, claramente no es el caso. Él explica por qué.
Puede ser que la soberanía se confunda con una trascendencia exclusiva, de modo que la inmanencia se vea como un compromiso. Yo añadiría, así es exactamente como opera el racionalismo de la Ilustración y el deísmo. Dios es solo trascendente, pero nunca inmanente. Y cuando a mediados del siglo XIX el racionalismo de la Ilustración golpeó a la Iglesia y el cese de la misma se convirtió en la doctrina reformista dominante, la soberanía de Dios se limitó a su trascendencia. Dios se convirtió en una entidad abstracta que nunca habla una palabra inmanente. El hombre reemplazó la inmanencia de Dios de ser una fe en un Dios inmanente presente. El presbiterianismo se convirtió en una doctrina abstracta de un Dios abstracto que guarda silencio respecto a asuntos inmanentes. Cuando se trata de la aplicación al uso presente, el hombre es ahora quien habla en lugar de Dios. Esto nos lleva a la segunda característica importante del presbiterianismo inicial que se pierde hoy en día, el principio de la pluralidad de ancianos. Si usted es miembro de una iglesia presbiteriana, saltará a esta. Me dirá, te tengo ahora a vos. Esto no es verdad. La pluralidad de ancianos no está abandonada y las prácticas de nuestra iglesia sí lo están. Por supuesto, usted lo dice porque piensa que la pluralidad de ancianos es tener muchos ancianos en su sesión de la iglesia y todos ellos toman sus decisiones por votación. Así que, voilà, usted tiene pluralidad de ancianos. No tan rápido. La pluralidad de ancianos no está en las decisiones por mayoría de votos. Está en el derecho de veto de los disidentes individuales. El propósito del principio no es dar legitimidad al gobierno y al gobierno de la iglesia. El propósito es proteger el rebaño e imponer la responsabilidad a los gobernantes mismos. No podré presentar el caso completo aquí hoy, no tenemos suficiente tiempo. A principios de este año pasé varios meses estudiando la práctica y la teoría histórica presbiteriana y de los pactos del gobierno de la iglesia y estudié los libros de orden y disciplina de la mayoría de las principales organizaciones presbiterianas en los Estados Unidos hoy en día. La línea principal de mi descubrimiento se presenta en un artículo que publiqué en mi blog, en christendomrestored.com. El título es El presbiterianismo moderno y la destrucción del principio de pluralidad de ancianos. Lea ese artículo para más información. Mi conclusión en él es la siguiente. El principio de la pluralidad de ancianos no solo se abandona en el presbiterianismo moderno, sino que de hecho se opone activamente, se rechaza y se elimina legalmente del presbiterianismo moderno. Es reemplazado por un principio rival, el principio de la dictadura de la mayoría, o lo que yo llamo la singularidad, en oposición a la pluralidad de la mayoría en la sesión. La pluralidad de ancianos nunca significó gobernar por una mayoría de votos en la sesión, imponiendo la voluntad de la mayoría sobre los ancianos disidentes. Un anciano, como anciano individual, no como miembro de un colectivo. En la Biblia es una posición de autoridad y ningún grupo de ancianos estaba destinado a tener mayor autoridad en el gobierno de la iglesia que cualquier anciano individual. Principio de la Trinidad de Agustín. Ninguna persona es mayor que otra y ninguna combinación de dos personas es mayor que la tercera. La pluralidad de ancianos implica tres principios separados. El primero es la responsabilidad del consistorio. Este se basa en el principio de equilibrio entre el poder y la responsabilidad. Si el consistorio tiene poder ejecutivo como cuerpo, debe tener responsabilidad ejecutiva como cuerpo, ya sea una corte superior, presbiterio o a la congregación. Lo cual significa que los actos, decisiones y veredictos de un consistorio como cuerpo que se encuentren pecaminosos, injustos o dañinos para la iglesia deben conducir a sanciones contra el consistorio. Desde la restitución, incluyendo la financiera, es decir, los ancianos pagan de su propio bolsillo la parte a la que han perjudicado, hasta la excomunión colectiva por el consistorio como cuerpo. Segundo, la autoridad espiritual de los ancianos. Cada anciano debe ser un hombre de dones y ministerio que son independientes de su poder institucional en la iglesia. Solo un hombre de verdadera autoridad espiritual podría sostenerse solo contra la mayoría en la sesión para hacerlo responsable de sus acciones y proteger al rebaño de la tiranía. Así como Pablo se enfrentó a Pedro y a toda la iglesia en Gálatas 2. El principio no permite a los burócratas sin rostro
requiere que la ordenación sea solo un reconocimiento de la autoridad y el ministerio ya operante, no una creación de uno nuevo. Y tercero, el poder del veto disidente. Un anciano individual debe ser capaz de bloquear las decisiones por mayoría que considere perjudiciales para la salud y libertad del rebaño. Por lo tanto, la sesión siempre se verá obligada a tomar decisiones corporativas de común acuerdo, sin facciones políticas, o, si tal acuerdo no es posible, a trabajar por medio de la autoridad e influencia individual de los ancianos individuales para resolver la situación, no por decreto burocrático. Además, ese anciano individual que disiente debe ser protegido e inmune a la persecución de los otros ancianos. Estos tres fueron la base de los primeros puntos de vista republicanos en las colonias. Los que lucharon en la guerra revolucionaria aprendieron el republicanismo de sus congregaciones presbiterianas locales. Y esto fue lo que hizo que el presbiterianismo fuera tan importante y culturalmente dominante, uno de los factores. Las doctrinas reformadas de Dios, el hombre y la sociedad dieron a Estados Unidos la ideología de libertad, que fue la base de la revolución. El presbiterianismo le dio la ideología práctica de gobierno, implementada y practicada en el presbiterianismo por varias generaciones antes de la guerra revolucionaria. Estos tres principios se han perdido hoy en día, y en mi artículo he demostrado que la pluralidad de ancianos ha sido abandonada incluso en los mismos documentos legales de las denominaciones presbiterianas modernas. Primero, las sesiones presbiterianas modernas no son responsables ante nadie. En el mejor de los casos puede ver sus decisiones revocadas por un tribunal superior, pero no hay repercusiones legales de una sesión si esas decisiones son pecaminosas e injustas o basadas en un falso testimonio deliberado. Segundo, los ancianos son elegidos basados en principios burocráticos, no en la base de una autoridad comprobada de Dios, de un don o de un ministerio existente. Las iglesias presbiterianas de hoy en día son dirigidas por burócratas sin rostro, como una administración gubernamental. Y tercero, los disidentes individuales que se atreven a tratar de proteger al rebaño contra la injusticia no solo no tienen voz, sino que son perseguidos por las mayorías en las sesiones. De ser un ejemplo de gobierno responsable y republicano, el presbiterianismo se ha convertido en un ejemplo de gobierno tiránico, irresponsable y oligárquico. La tercera característica que se perdió fue la teonomía del presbiterianismo original. Para aquellos que no saben lo que significa la palabra teonomía, significa simplemente la ley de Dios. El presbiterianismo en sus primeros días no era la doctrina pietista, gnóstica, truncada, fuera de este mundo. Solo se preocupaba por nuestra salvación individual, pasando incontables horas en el tulip y hacer descripciones verbales cada vez más extravagantes de las mismas verdades básicas de salvación, bautismo, predestinación, imposición de mano y vida eterna. No tenían seminarios irrelevantes, donde los estudiantes pasaban 2 años estudiando temas oscuros como hermenéutica pastoral o consejería. No tenían conferencias costosas que trataban sobre preguntas difíciles como ¿tenía que morir Jesús? ¿O nuestros seres queridos inconversos van al cielo o no? En cambio, tenían un mundo que conquistar y reformar. Y conquistar y reformar el mundo significaba que el presbiterianismo tenía que tener una ética integral de cómo se supone que debe funcionar el mundo. Ética no solo para el hombre individual y su conducta personal, sino también para sus instituciones. Familia, iglesia, tribunales, gobierno, ejército, empresa, impuestos, finanzas, etc. Para que tenga sentido ser aplicable a la práctica, dicha ética tiene que ser consistente en todos los aspectos. Los mismos principios morales que se aplican al individuo tienen que aplicarse a su familia, a su iglesia, a su negocio y a su gobierno. Es decir, el trono de Dios entre su pueblo debía basarse tanto en la justicia como en el derecho. Salmos 89:14. No tenía sentido establecer límites éticos de conducta para un hombre ordinario, si un hombre en el poder podía romper esas reglas usando su poder. ¿Y dónde está un cristiano comprometido creyente en la Biblia para encontrar una ética tan completa y consistente tanto para el hombre como para sus instituciones? Así es, en la Biblia, en la ley de Dios, donde se establecen las reglas y los límites de conducta tanto para el hombre como para sus instituciones. La ley moral de Dios,
que incluye la moralidad tanto para los individuos como para las instituciones, es de validez continua. Los primeros grupos reformados, y especialmente los presbiterianos, la tomaron muy en serio al dar forma a los nuevos sistemas legales de sus naciones. Para entender cuán seriamente la tomaron, tenga en cuenta que sus libros de leyes de la época contenían tanto las leyes civiles como los versículos bíblicos de la ley de Dios en el Pentateuco. En Inglaterra y Escocia en el siglo XVII, un comentario sobre Éxodo 21-23 llegó a ser muy influyente. Las disputas de Johannes Piscator sobre las leyes judiciales de Moisés. Los teólogos de Westminster citaron a Piscator extensamente y las leyes y decisiones judiciales fueron modeladas conscientemente sobre esas leyes judiciales de Moisés. Los presbiterianos del siglo XVII, y no solo los presbiterianos sino también los independientes, los bautistas, fueron directamente a la ley de Dios para informarse sobre las leyes de sus tierras. Es cierto que no siempre fueron consistentes en los detalles y en sus aplicaciones prácticas. En muchos casos, el legado de la escolástica romana empañó sus interpretaciones legales, pero oficialmente y en gran medida en la práctica, la teonomía era la norma ética y judicial aceptada, tanto para los individuos como para los gobiernos. Esto le dio a las primeras iglesias reformadas, y especialmente al presbiterianismo, un nivel de relevancia muy superior al de sus oponentes romanistas. Relevancia no en el sentido que predican las modernas parodias infantiles de la iglesia y los predicadores con énfasis en ciertas marcas de ropa o música. Relevancia en el sentido de la teoría social y legal práctica, de codificar el concepto bíblico del bien y el mal en el tejido mismo de la sociedad, tanto para los individuos como para las instituciones. Una vez más, no se han entendido bien todos los detalles, pero acertaron en el espíritu, y eso hizo que el presbiterianismo fuera indispensable como fuerza social. Así como Calvino, como consultor legal y experto, fue indispensable para sus oponentes teológicos que gobernaron Ginebra. Los presbiterianismos fueron indispensables para toda la sociedad americana durante los siglos XVIII y XIX. Ellos tenían las soluciones. Y como era de esperarse, cuando la teonomía fue abandonada, esa relevancia se perdió. Los seminarios modernos reformados, que no solo nunca mencionan la teonomía, sino que entrenan a sus estudiantes para evitar juiciosamente acudir a la ley de Dios cuando se discuten gobiernos e instituciones, solo contribuyen a la creciente irrelevancia del presbiterianismo moderno. Pero la ley sin sanciones es una ley muerta, y las sanciones en la Biblia no son solo sanciones humanas, sino también sanciones directas de Dios en la historia. Sanciones del pacto. Sanciones que Dios ha dado a las personas, instituciones y comunidades por su obediencia o desobediencia a su ley. Mi ejemplo favorito es la mañana del domingo 4 de septiembre de 1650, cuando durante el servicio de la iglesia en Edimburgo, Escocia, un mensajero llegó del campo de batalla de Dunbar con la noticia de que el pequeño cuerpo expedicionario de Oliver Cromwell acababa de derrotar al mucho más grande y mejor provisto ejército escocés dirigido por el experimentado general David Leslie, un hombre con 20 años de experiencia militar en los campos de batalla de Alemania, Suecia, Polonia y Rusia. Los ministros de la iglesia en Escocia atribuyeron inmediatamente la derrota a las fallas morales y judiciales de Escocia y llamaron a la nación al arrepentimiento. Es cierto que pueden haber juzgado erróneamente algunas fallas y no haber reconocido otras, pero en su teología del pacto no tenía ninguna duda de que las sanciones en la historia son indicativas del juicio de Dios, positivo o negativo sobre una nación. Para estos primeros reformados, Dios estaba íntimamente cerca e involucrado, no solo de manera carismática, relevando directamente la aplicación específica de su palabra a las circunstancias presentes. Él también estaba íntimamente presente en una manera de pacto, en corregir a las naciones o recompensarlas, dependiendo de su obediencia o de desobediencia a su ley. La historia fue la historia del pacto de Dios con el hombre, tanto individual como corporativamente. Y por lo tanto, la sociedad era un miembro ineludible del pacto de Dios, con sus deberes y privilegios bajo ese pacto, y no solo privilegios, sino también castigos. Esto dio a los primeros presbiterianos una forma muy clara y sistemática de interpretar
La historia, una que estaba presente en el pensamiento cristiano de los tiempos de Atanasio y Agustín, quienes vieron la historia como la corte y el veredicto de Dios sobre la humanidad y sobre la ciudad del hombre. Sin embargo, nunca se desarrolló hasta que Juan Calvino en sus sermones presentó una lectura muy sistemática y de pacto de Deuteronomio 28. El capítulo que expone la bendición o maldición de Dios sobre una nación por obediencia o desobediencia. Los puritanos y los presbiterianos tomaron la sistemática de Calvino y la desarrollaron en una filosofía de la historia. La historia ahora tenía un significado, y como veremos más adelante, el futuro tenía significado. Y quien puede explicar el pasado, controla el futuro. Entre el siglo XVII y hoy, esta visión de alianza de la historia se ha perdido. No solo se ha perdido, sino que se opone activamente en los seminarios reformados. Meredith Kline, una de las voces teológicas más influyentes de los seminarios reformados de la segunda mitad del siglo XX, insistió específicamente en que la historia no presenta ningún patrón discernible o conexión entre la obediencia o desobediencia de pacto y las sanciones de pacto. Sus palabras específicas sobre el curso de la historia fueron: la prosperidad y la adversidad se experimentan de manera impredecible debido a la inescrutable soberanía de la voluntad divina que las dispensa en una misteriosa sabiduría. La historia, es decir, no significa nada para el presbiterianismo moderno. Sí, está controlada por Dios, pero desde el punto de vista humano ese control es misterioso y abstracto y no contiene nada de valor, de pacto. El presbiterianismo ha perdido su visión de la historia y por lo tanto ha perdido su capacidad de cambiar y dirigir la historia. Una vez que se pierde esa visión de la historia, se pierde la visión del futuro, y específicamente la visión optimista del futuro. Los primeros presbiterianos y puritanos eran conocidos por su optimismo postmilenario brillante y sin excusas. Leon Murray escribió su libro The Puritan Hope, la esperanza puritana, sobre los puritanos, pero el mismo espíritu y optimismo fue compartido por los presbiterianos también. No podemos entender los desarrollos teológicos, misionales, económicos, políticos, tecnológicos, comerciales, sociales y otros desarrollos en el presbiterianismo en el siglo XVIII y XIX sin su creencia en una historia que progresa hacia una influencia cada vez mayor del Evangelio en los asuntos del mundo y que culmina en la victoria final del Evangelio, no en todo el mundo antes de que Cristo venga. Naturalmente, si Dios castiga a los malvados en la historia y si recompensa a los justos en la historia, entonces la historia verá más y más éxito para los que mantienen el pacto y más derrota para los que la rompen. Si la historia es una manifestación del juicio de Dios, entonces también es una manifestación de la victoria del Evangelio y la redención de Cristo. Comúnmente se asume que el presente determina el futuro. La realidad es opuesta a esta creencia. La verdad es que el futuro determina el presente. Las expectativas del futuro de una persona, grupo o sociedad determinan las acciones de esa persona, grupo o sociedad hoy en día. Y cuando hay expectativas positivas y optimistas del futuro, entonces los hombres recortan su consumo hoy e invierten en el futuro. Y prosperan económicamente, intelectualmente, políticamente y de muchas otras maneras. Y serán culturalmente dominantes. Por lo tanto, la esperanza y el optimismo postmilenario ayudaron a los primeros presbiterianos a prosperar en todo lo que hicieron y ayudaron a sus sociedades a prosperar. No fue la falta de prosperidad financiera de los modernos sistemas de dinero fiduciario. Era la prosperidad real, sustancial, social, intelectual y también económica del pacto de Dios. Hasta 1909, los misioneros presbiterianos confiaban en que el mundo está maduro para el Evangelio y que el Evangelio no solo traerá la conversión personal, sino también la conversión de culturas enteras. Encuentra el libro Los estudiantes de la crisis misionera actual, una colección de conferencias e informes de los misioneros a la Sociedad de Estudiantes para las Misiones Mundiales en 1909. Puede que te sorprenda por sus expectativas y optimismo. El PDF del libro está disponible en línea de forma gratuita. Y esto también ha cambiado. Después de 1910, el pesimismo se deslizó gradualmente en las iglesias reformadas y presbiterianas, y para la década de 1930, la mayoría de los seminarios presbiterianos eran oficialmente amileniales o premileniales en su escatología.
Graham Machen fue el último postmilenarista de la generación anterior. Para terminar, durante los últimos 3 siglos, el presbiterianismo perdió 1. Su visión de la soberanía de Dios en la participación directa de Dios en la guía de su pueblo del pacto. Dios se convirtió en una entidad abstracta y las interpretaciones del hombre y la aplicación de la palabra de Dios para el uso presente llegaron a ser dominantes. 2. Su doctrina de gobierno. De un gobierno republicano donde aquellos en autoridad tenían una mayor responsabilidad que todos los demás, se convirtió en un gobierno oligárquico de burócratas que obligan a rendir cuenta a todos los demás, pero no a sí mismo. 3. Su doctrina de la validez actual de la ley de Dios como la única ética bíblica comprensiva y consistente para individuo y gobierno. 4. Su teología del pacto, la doctrina del pacto de Dios como el marco de toda la historia, y Dios como constante e íntimamente involucrado en juzgar a la gente y las culturas de la historia. Y 5. Su optimismo postmilenario que le dio la energía para mirar al futuro con esperanza y confianza e invertir en consecuencia. Y hoy, el presbiterianismo no es ni siquiera una pálida sombra de su gloria pasada. Si una persona no conoce la historia, no hay nada en el presbiterianismo moderno que le pueda decir que hace apenas 100 años fue la influencia central en la cultura estadounidense. Nada en absoluto. Es el perfecto ejemplo moderno de la sal que ha perdido su sabor y que fue desechada y pisoteada bajo los pies de los hombres.